Mi prima fingió ser mi novia para conseguir herencia, pero terminó embarazada de mi padrastro. Todo comenzó como una actuación. Un juego sucio con la única meta de manipular a nuestra abuela millonaria, una mujer que siempre creyó que el amor verdadero debía prevalecer sobre cualquier ambición. Lo irónico es que fue precisamente esa idea lo que la convirtió en el blanco perfecto. Mi prima Leticia era brillante para convencer a cualquiera de cualquier cosa. Una actriz sin escenario, entrenada por años en la política emocional de una familia rota. Yo era el chico invisible. El nieto que solo llamaban para cargar cajas o para evitar que sobraran sillas en la comida familiar. Cuando me propuso el plan, fingir ser su pareja frente a la abuela para hacerle creer que habíamos encontrado el amor verdadero en la familia, y así lograr una herencia compartida, lo vi como una oportunidad para demostrar que yo también podía mover los hilos. ¡Qué idiota fui! Desde el principio, hubo reglas. Sin contacto fuera de reuniones familiares. Nada de mensajes cursis, ni gestos exagerados. Lo esencial era convencer a la abuela sin levantar sospechas en los demás. Leticia tenía el carisma, yo la historia trágica que ayudaba a vender la imagen. Según ella, la abuela adoraba los amores que sanaban heridas. Yo venía de una relación fallida, traicionado por una ex que me dejó por mi mejor amigo. Leticia lo convirtió en parte del guión. Era fácil fingir tristeza cuando ya se tenía el alma rota. En las primeras comidas con la abuela, todo fluyó como si lo hubiéramos ensayado 1000 veces. Miradas cómplices, sonrisas discretas, palabras cargadas de curación emocional como decía Leticia. La vieja empezó a hablar de testamentos, de repartir la fortuna antes de morir, de que el amor debía ser premiado, incluso si ese amor surgió donde nadie lo esperaba. Sonaba poético, pero en nuestro contexto, también perverso. Todo se fue al demonio cuando Leticia empezó a romper las reglas. Me enviaba mensajes por la madrugada con frases como "¿y si esto fuera real?" o a veces "olvido que fingimos". Yo los ignoraba, porque si algo tenía claro era que Leticia podía disfrazar la manipulación de romanticismo mejor que cualquiera. Pero una noche la enfrenté. Le dije que dejara el teatro fuera del escenario. Me respondió con un beso que no estaba en el guión. Ese fue el primer error. El segundo fue que alguien nos vio. Mi padrastro, Julián. Ese hombre era una sombra en mi vida. Se casó con mi madre cuando yo ya tenía 16, y nunca dejó de tratarme como un intruso. En las cenas familiares, se sentaba en la esquina, siempre con whisky en mano, observando como si anotara mentalmente nuestros pecados. Jamás imaginé que Leticia tuviera algún tipo de trato con él. Y mucho menos, eso. Primero fue una corazonada. Leticia empezó a ausentarse en nuestras reuniones. Decía que tenía citas médicas, que estaba estresada. Yo sabía que era mentira, porque cuando alguien finge tan bien como ella, también sabe cuando falla. Se le notaba en los ojos. En la forma en que evitaba tocarme, incluso frente a la abuela. Fue mi madre quien me lo confirmó. Accidentalmente. Me dijo que había escuchado rumores de que Julián tenía una amiga cercana más joven. Cuando insistí, me soltó la bomba: "Tu prima Leticia se está viendo mucho con él últimamente, dicen que incluso van juntos a clínicas privadas". No dijo más. No necesitaba hacerlo. Encontré a Leticia en su casa. No la saludé. Solo dije: "¿Estás con Julián?". Su rostro cambió. No de la forma que uno espera ante una acusación, sino como si se le acabara el oxígeno. Me respondió con lágrimas. "Fue una estupidez", dijo. "No pensaba que iba a pasar". Y luego, sin pedírselo, me dijo la verdad: estaba embarazada. La ira que sentí no tiene nombre. No por el embarazo en sí, sino por la traición. Habíamos tramado algo juntos. No era moralmente correcto, lo sé. Pero era nuestro plan. Nuestro secreto. Y ella lo destruyó por alguien que ni siquiera respetaba nuestras vidas. Él me prometió que me ayudaría a conseguir más que lo que tú y yo íbamos a lograr, confesó Leticia, entre sollozos. Pensé que si estaba con él, convenceríamos mejor a la abuela. Pero, luego todo se salió de control.
La guinda del pastel fue cuando descubrí que el testamento ya había sido modificado. Yo lo encontré por accidente. Revisando unos documentos en el estudio de la abuela, vi una hoja que no debía estar ahí. En ella, quedaba claro que el mayor porcentaje de la herencia pasaría a mi nieto acompañado de quien ha demostrado estar a su lado en los momentos más importantes de su vida, Leticia. No decía nada de matrimonios. Solo de unión, de apoyo, de afecto. Pero debajo de ese documento, había otro. Uno redactado más recientemente. Con una cláusula que mencionaba circunstancias extraordinarias que habían provocado una reconsideración. Ya no éramos los beneficiarios principales. Lo era Julián. Ahí fue cuando entendí que Leticia no solo me había traicionado a mí. Había usado todo, incluso su cuerpo, para ejecutar una versión más ambiciosa del plan, conmigo como títere desechado. Tenía dos opciones: guardar el documento y fingir que nada había cambiado, dejando que Julián y Leticia recibieran lo que no merecían, o revelar la verdad. Mi alma exigía venganza. Pero mi conciencia sabía que si hacía eso, la familia entera se rompería más de lo que ya estaba. Y entonces ocurrió algo más que alteró todo. La abuela me llamó. Me pidió que la acompañara a un lugar. No dijo a dónde. Y cuando llegamos, vi a Leticia sentada frente a una pantalla. La abuela presionó play. Era una grabación. Una conversación entre Leticia y Julián. Ella hablaba del bebé. Él respondía que con ese niño podemos asegurar el control total. Que los demás crean lo que quieran. Leticia mencionaba que el otro imbécil ni se enterará y que si hay que decirle que el bebé es suyo, lo haré. La abuela no dijo nada. Solo me miró. Y en ese instante, supe que el juego apenas había comenzado. ¿Debía usar esa grabación? ¿Destruirla? ¿Exponerlos? ¿Callar? Mi prima fingió ser mi novia para conseguir una herencia, pero terminó embarazada de mi padrastro. Lo que empezó como una mentira terminó desangrando a toda mi familia. Y ahora, tengo en mis manos el poder de destruirlos. O de unirme al silencio. Pero lo que venía sería aún más retorcido. La grabación lo cambió todo. Escuchar a Leticia y a Julián conspirar con la frialdad de dos ejecutivos financieros negociando una adquisición me sacudió hasta lo más profundo. Y lo peor, yo era parte del trato, solo que como una ficha sacrificable. No era el socio, era la máscara. Después de esa noche, algo en mí se rompió. La abuela no dijo una palabra mientras regresábamos a casa. Ni una sola frase. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Me dejó en la entrada y se fue. Pero sabía que su mirada había cambiado. No era la de una mujer engañada, sino la de alguien que planeaba la última jugada. Intenté hablar con Leticia, pero ella ya no contestaba mis llamadas. A la semana siguiente, apareció en una comida familiar, con Julián. No se ocultaban. Sonreían. Y ella tenía la mano sobre su vientre, como si eso justificara todo. Mi madre me miró desconcertada. Mi tío, el padre de Leticia, no dejaba de beber. La tensión era tan espesa que podía cortarse con el cuchillo de postre. Fue entonces que la abuela pidió silencio. Dijo que tenía una actualización importante sobre la herencia. Su voz temblaba, pero no por debilidad. Era furia contenida. Abrió una carpeta y leyó: he decidido modificar el testamento nuevamente. Dado los recientes eventos y revelaciones, la herencia no será entregada de forma completa a nadie. Será fragmentada. Y una parte clave quedará retenida, hasta que se determine quién ha actuado con mayor honestidad. Fue un disparo en medio de la cena. Leticia casi se atraganta. Julián apretó los dientes. Yo me quedé helado. Y ahí, la abuela me miró, directo a los ojos. No era solo una estrategia. Era un ultimátum silencioso. Esa noche, Leticia me buscó. Tocó mi puerta con lágrimas en los ojos, fingiendo arrepentimiento. No sabía que la abuela tenía esa grabación, murmuró. No sabía que tú te enterarías. Pero no pidió perdón. Solo buscaba rehacer el trato.
Quería que destruyéramos la grabación juntos. Si ella la usa, todos perdemos. Si tú me ayudas, podemos convencerla. Podemos arreglar todo. No respondió cuando le pregunté si el bebé era realmente de Julián. Solo dijo, no importa de quién sea. Importa lo que la gente cree. Ahí supe que ya no había nada que rescatar. A partir de ese momento, me sumergí en una paranoia casi clínica. Revisaba mensajes, documentos, buscaba patrones ocultos en cada conversación familiar. La abuela se encerró en su cuarto. Mi madre empezó a sospechar que algo grave ocurría. Y Julián comenzó a seguirme. Lo vi frente a mi edificio 2 veces. Lo encontré en el supermercado, justo cuando yo salía. Me enviaba mensajes crípticos. Podemos arreglar esto. Nadie tiene que salir herido. Tu abuela te manipula más de lo que crees. Fui al estudio legal de la familia. Pedí ver los documentos. El abogado me mostró el testamento actual, el que incluía la cláusula de fragmentación. Pero también me reveló algo más, había una versión anterior, firmada y legalizada, en la que Leticia y yo éramos los únicos herederos. Una versión que aún podía ser válida si la abuela fallecía antes de registrar el nuevo cambio oficialmente. De pronto, todo tomó otro matiz. No era solo venganza. Era una carrera contra el tiempo. Mientras tanto, los rumores explotaban. En la familia, se murmuraba que Leticia había engañado a Julián con otro. En el trabajo de mi madre, alguien mencionó que Julián estaba siendo investigado por fraude fiscal. Y en redes. Leticia empezó a publicar fotos con frases ambiguas, el amor siempre encuentra su camino. A veces, la verdad duele más que la mentira. Y entonces, sucedió algo más. La abuela desapareció por 3 días. Nadie sabía dónde estaba. La policía no aceptó una denuncia porque era mayor de edad y no había signos de delito. Pero yo sabía que no era casualidad. En su ausencia, recibí un correo anónimo. Venía desde una dirección extraña, sin nombre. En el cuerpo del mensaje, solo había una frase. El bebé no es de Julián. Y Leticia tampoco es quien crees. Adjunto, una fotografía, el certificado de nacimiento de Leticia. Y ahí, lo entendí todo. El hombre que figura como su padre, no era mi tío. Era mi padrastro. El impacto me dejó sin aire. No era solo una traición, ni una conspiración. Era incesto disfrazado de manipulación. Una relación tejida en secretos que databan desde antes que yo supiera lo que significaba tener familia. Leticia era mi hermana. Mi hermana por parte de padre. ¿Era consciente de eso? ¿Lo había sabido todo este tiempo? ¿Por qué decidió fingir ser mi pareja? ¿Por qué se involucró con Julián si él era su padre también? El vacío existencial que sentí en ese momento no tiene palabras. Era como si toda mi identidad se hubiera colapsado en un agujero negro de mentiras familiares, secretos enterrados y verdades prohibidas. Llamé al abogado. Le pedí que verificara el certificado. Me confirmó que era auténtico. Que había una historia oculta entre Julián y la madre de Leticia, antes de que él conociera a mi madre. Que Leticia había nacido en una clínica privada, con otro nombre. Que todo fue cambiado años después. Esa noche, tomé la grabación. No la destruí. Pero tampoco la compartí. La abuela apareció 2 días después, con una mirada diferente. Como si hubiese estado viendo más allá de lo que cualquiera de nosotros podía entender. Me dijo, ahora sabes quién eres. Y quién no debes ser. Y me entregó un nuevo testamento. Uno que me daba el control absoluto, solo si me atrevía a revelar la verdad en público. Una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La decisión era mía. Lo que comenzó como un pacto silencioso para manipular a una abuela terminó siendo una espiral de secretos familiares, sangre compartida, conspiraciones y verdades que jamás debieron salir a la luz. Yo, el peón desechado, ahora tenía en mis manos la prueba que podía destruirlos, o salvar a todos en silencio, a cambio de seguir fingiendo que nada pasó.
Durante días, el Nuevo Testamento ardía como una bomba oculta bajo mis almohadas. Si decidía activarlo, Leticia perdería toda credibilidad, y Julián quedaría expuesto como el monstruo que sedujo a su propia hija bajo el disfraz de poder y herencia. Pero si lo ocultaba, la historia seguiría como hasta ahora. El bebé crecería bajo una mentira. Y la fortuna familiar seguiría contaminada de sombra. Me encerré. Apagué el teléfono. Dejé de ir al trabajo. Quería entender si revelar la verdad era justicia o venganza. Pero entonces, recibí otra llamada inesperada, el abogado. Hay algo más que necesitas saber, dijo. La abuela ha incluido una cláusula final en el testamento, una confesión. Nos reunimos en su despacho. El documento, sellado en tinta roja, comenzaba con una frase que me quitó el aliento. La sangre que los une no es la que creen. Lo que el abogado leyó a continuación alteró por completo el mapa genético que me había arrancado el alma en la parte 2. Según el escrito, Julián nunca fue padre de Leticia. Fue manipulado por su madre desde que Leticia era pequeña. El verdadero padre había sido otro hombre, ya fallecido, cuyo nombre fue borrado de los registros por petición familiar tras un escándalo de abuso. Julián, en su rol de padrastro y protector, adoptó el papel sin saber la verdad, hasta ahora. La abuela había investigado. Tenía pruebas, documentos y testigos. Todo indicaba que la relación entre Leticia y Julián, aunque enferma y manipulada, no era incestuosa. Pero lo más devastador, la abuela sabía del embarazo antes que todos. Y había pagado a Leticia para fingir una relación con Julián como parte de su propia venganza. ¿Por qué? Porque la abuela había descubierto que Julián le robaba desde hacía años. Cuentas fantasma, propiedades adquiridas con el nombre de la familia. Y su plan era dejar que la vergüenza lo destruyera públicamente. Leticia era solo un instrumento, o eso creyó la abuela. Pero el juego se le fue de las manos. Leticia se enamoró. No del padrastro, no del dinero, sino del rol de villana. De la adrenalina de tener el control. La grabación era su obra maestra. Lo había planeado con meses de anticipación. Todo estaba guionado, para que yo lo viera, para que me sintiera traicionado, para que explotara, y así la abuela pudiera terminar el ciclo con justicia poética. Me usaron. Todos. Y ahora, sabiendo que el bebé no era resultado de incesto, pero sí de una relación construida por chantaje y poder, tenía que tomar una decisión aún más difícil. Fui a ver a Leticia. Estaba en una casa nueva, lujosa, con vista al mar. Me recibió con la misma mirada que tuvo cuando empezó todo. No quería saber quién era yo. «Ahora sabes, ¿vas a destruirme?», me preguntó. Le mostré el documento. Su expresión no fue de miedo, sino de liberación. Ya no quiero nada. Ni herencia, ni perdón. Solo quiero que termine. Y entonces me entregó algo más, una carta escrita a mano por la abuela, que nunca llegó a publicar. La leí. Decía que, en el fondo, había querido que yo la destruyera. Que mi rol en la familia era el de salvador silencioso, el único que podía limpiar todo sin levantar una sola piedra. Que si decidía revelar la verdad, obtendría toda la herencia. Si decidía destruirla, viviría en paz, lejos de todo. Quemé la carta. No por cobardía, sino porque entendí que ya no se trataba del dinero, ni de la familia. Se trataba de decidir qué tipo de hombre quería ser. Reuní a la familia. Todos. Le mostré la grabación. Leí el testamento. Expuse los secretos. Pero no mencioné lo que descubrí después, que yo era hijo de otra mujer, producto de una aventura que la abuela había encubierto años atrás para proteger el apellido. Que mi padre jamás fue quien yo creí. Guardé ese secreto. Fue mi sacrificio oculto. La abuela murió meses después, sin dejar una palabra más. Leticia desapareció. Se fue del país, sola. No quiso llevarse el dinero. Julián fue denunciado por fraude y terminó en prisión. La familia se dividió. Algunos me odian. Otros me admiran. Y yo, cada noche,
releo el documento que nunca mostré. El que revela que toda mi vida fue una mentira armada por generaciones de manipuladores. Podría destruirlos. Aún puedo hacerlo. Pero elegí la soledad escogida. La justicia poética no siempre se sirve con sangre. A veces, se sirve con silencio.